Dios le bendiga, amada iglesia, buenas noches, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en cada uno de sus hogares y les acompañe siempre. Y hoy le voy a invitar a que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 2. Y dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Dios de la gloria, por esta tu palabra, Señor. Señor, que ella llegue a nuestros corazones, bendito Dios, que el mensaje que has puesto, Señor, sea para edificación, para esperanza, para consolación, bendito Dios, de todos y cada uno de los que vemos, Padre Santo, este mensaje a través de la plataforma de la Iglesia Cristiana Sarepta, Señor, y Padre, que haga el efecto, Señor, para el cual tú le envías. Te lo pido, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos que nos ven, vamos a estar compartiendo bajo el tema "Es tiempo de volver". El texto que hemos leído fue escrito por el apóstol Juan por allá, pues no se tiene certeza, pero entre el 51 y el 96 de nuestra era cristiana. Y en esa época el gobernante era Domiciano. Por allá en el 70 se declaró como hijo de Dios. ¿Qué pasaba con Roma? El imperio se estaba disolviendo y para lograr mantenerlo cohesionado, pues dijo que solamente empezó a propagar la idea de que solamente Dios podía mantener esa cohesión, esa unión. Y para lograrlo entonces se proclamó Dios. Entonces, siendo él Dios, obviamente sería la única forma de lograr que el imperio se mantuviera cohesionado. Y ese imperio que hacía frente al pueblo cristiano, obviamente que era perseguidor. Los cristianos en aquella época no solamente eran perseguidos por el imperio romano, sino que además era perseguido por sus propios pueblos, el pueblo hebreo. Por lo tanto, es necesario que el apóstol escriba un mensaje que, si bien no es claro para el que lo pueda leer así, sin tener el conocimiento de Dios, simplemente ve un mensaje ahí que no tiene ninguna, de pronto, relevancia ni está atentando contra el imperio. ¿Qué es lo que le interesa precisamente a quienes podrían interceptar a los que estuvieran interesados en que el pueblo de Dios se difundiera, que el pueblo de Dios creciera? Así que el mensaje tenía que llevar un tema, un mensaje, valga la redundancia, que diera a conocer
lo que es Dios, el poderío de Dios, pero sin que pusiera en riesgo al mensajero. Por ello el apóstol escribe de esta manera y dice, empieza diciendo el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Eh, Domiciano, el emperador, se había declarado Dios, por lo tanto, si es Dios, pues él domina el mundo, domina todo. Pero Dios les está diciendo aquí a través del apóstol Pablo, mire, no es Domiciano, ese no es Dios. El que escribe ahora mismo al ángel de la iglesia de Éfeso es el que realmente tiene las 7 estrellas. Es realmente el Dios verdadero. Y además en la parte final le está diciendo, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Éfeso, la ciudad de Éfeso, pues era una ciudad próspera, cercana al mar Mediterráneo, por lo tanto, pues tenía la posibilidad de intercambiar, de comerciar tantas cosas, así que mm, tenía una gran variedad de sociedad. Obviamente que las ciudades con estas características tienen afluencia de diferentes públicos, de diferentes nacionalidades, de muchas, una convergencia plural, ¿verdad? De sociedades, de nacionalidades. Así que por esa razón, pues en ese lugar era importante que tuvieran una parte espiritual desarrollada. Y ellos tenían precisamente el templo de Artemisa. Y en ese templo estaba dibujado un árbol muy grande. ¿Ya? Y por eso Dios les está diciendo, mire, no es ese templo de Diana, ni es ese templo, realmente el que le está escribiendo, dice, si ustedes vencen, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Allá en Apocalipsis 22, 2, nos habla que hay una ciudad con calles resplandecientes, ¿verdad? Dice, y en medio está el árbol de la vida, que las hojas son, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Ese árbol es Dios, es el Todopoderoso, el que puede regir los destinos de las ciudades, de todo el universo. Por lo tanto, Dios es necesario que le envíe un mensaje diciéndole, no es, mira, el que escribe es Dios, el Todopoderoso, el que tiene las estrellas y el que es el árbol de vida, el que puede darla y que puede quitarla, es Él. Así que en ese contexto es que se desarrolla este mensaje a la escuela de Éfeso, a la iglesia, perdón, de Éfeso. Y empieza diciéndole varias cosas, ¿cierto? Dice, yo te conozco. Recordemos, mis amados hermanos, que Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce desde lo más íntimo. Y Él le está diciendo, yo te conozco. Al ángel, algunos estudiosos señalan que el ángel es el pastor, el líder, el que está dirigiendo la iglesia. Por lo tanto, a Él es que le escribe. Él es el encargado de dar a conocer ese mensaje que viene de parte de Dios a todo el pueblo de Dios. Ahí les está diciendo, a Él como pastor y a la iglesia en general, o sea, ese mensaje como va para Él tiene que difundirlo a todos los creyentes. Y les está diciendo, mire, yo conozco tus obras, tu trabajo que es arduo, que has resistido con paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, dice, que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente, ¿por qué? Por amor del nombre de Dios. Dice, pero tengo contra ti. Pues bien, mis amados hermanos, esta introducción, ¿con qué finalidad? Recordemos que empezamos diciendo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios a través del título, es tiempo de volver. El domingo pasado
se predicaba el mensaje también bajo el título Entendido en los tiempos, ¿cierto? Entendidos en los tiempos. Y entendidos en los tiempos nos hace también trasladarnos a que ese tiempo, esos tiempos tienen relación entre sí. Por eso hoy consideramos el tema de tiempo de volver. ¿Y tiempo de volver a qué, mis amados hermanos? La palabra nos dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, cuando nosotros llegamos por primera vez a Cristo, cuando llegamos, bien sea por cualquiera de las circunstancias que Dios haya, en su infinita misericordia, haya permitido que llegáramos a sus pies, bien sea por una situación económica, por una situación afectiva, por una situación en la salud, o porque simplemente Dios en su infinita misericordia quiso que nosotros llegáramos a sus pies. ¿Cómo era nuestro comportamiento? Tal vez nuestro comportamiento era de continuo estar buscando la presencia de Dios. No nos acostábamos sin leer la palabra de Dios. No nos levantábamos sin ir primero a la presencia de Él. No hacíamos nada sin buscar primeramente el direccionamiento de Dios. Todo lo hacíamos, y es más, muy seguramente hasta a nuestros pastores queríamos predicarles, ¿cierto? Ese es el primer amor. Y dice la palabra, mire, tengo una cosa contra ti. Dios le está diciendo a la iglesia, tengo algo contra ti. Es cierto que has trabajado, es cierto que has hecho tantas cosas, es cierto que has resistido a los malos, es cierto que en tu vida quizás hay una condición frente a Dios que definitivamente es agradable, es buena, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? Que ha dejado el primer amor. Mis amados hermanos, el primer amor, ¿con quién? Con Dios. No podemos nosotros llevar una vida, si bien resistiendo el mal, si bien haciendo obras en el llamado que Dios nos hizo, bien sea como evangelista, bien sea como maestro, bien sea como en la condición que Dios nos haya permitido estar, o simplemente como un cristiano que quiere vivir la vida que a Dios le agrada, pero de pronto llega el momento en que nos volvemos rutinarios, que me levanto y oro, pero esa es una oración de pronto que siento que si no lo hago estoy mal con Dios, y entonces solamente me levanto y oro por cumplir un requisito para que en el resto del día no me sienta culpable porque no fui a la presencia de Dios. No, sino que Dios quiere que tengamos ese encuentro con Él todos los días, pero ese encuentro que agrada, como cuando uno era novio con la pareja, ¿verdad? Que se desesperaba, se angustiaba si no iba a visitarla, ¿verdad? Y cuando la encontraba, el corazón empezaba, ¿cierto? A hacer como muestran en los muñequitos, burbujitas, ¿verdad? Entonces, Dios quiere eso, que nosotros realmente tengamos un encuentro diario con Él, que lo busquemos realmente en la intimidad, pero con agrado. Así como nos dice también, por ejemplo, cuando habla de las ofrendas, sí, vienes al altar a traer tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes alguna situación, una dificultad con un hermano, que nos dice, que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, mire, deje su ofrenda ahí, vaya a reconciliarse con su hermano y venga ahora sí, tranquilo, y dé la ofrenda, porque eso es lo que a Dios le agrada. Así que en nuestra relación con Dios es necesario que volvamos a ese primer amor. Mi amado hermano y amigos que nos ven, el apóstol dijo, yo puedo entregar mi cuerpo para que lo masacren, para que lo destruyan, yo puedo hacer tantas cosas, dice, pero si no tengo amor,
nada soy. Soy como un instrumento es musical. La Biblia en la versión Reina Valera dice que como címbalo, ¿verdad? Es como un instrumento ahí me disculpan los músicos porque no sé si es de percusión o la verdad no sé, pero sé que era un instrumento allí que al golpearlo tiene un sonido. Entonces, él dice como címbalo que resuena, pero eso no tiene ningún mensaje agradable. Entonces, dice, y si no tengo amor, nada soy. Entonces, Dios nos está diciendo, mire, amado hermano y amigos que nos ven, ¿quiere venir a mi presencia? ¿Quiere venir a la presencia de Dios? Sí, hágalo como lo hacía en el primer amor. Vuelva a esa condición de búsqueda amable, de búsqueda deseosa de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuándo debemos hacer? Mi amado hermano, el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa parte, si uno lo lee así detenidamente, observamos que está en presente, ¿cierto? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, si bien es pasado, pero dice arrepiéntete, ese es presente y haz las primeras obras, ¿cierto? Dios nos está diciendo, mire, arrepiéntete, ¿cuándo? Hoy, mi amado hermano, es tiempo de volver. ¿Por qué? Porque número uno, nos apartamos de ese primer amor. Número dos, es tiempo de volver cuando, hoy mismo, mi hermano. Hay un adagio que dice, ¿verdad? Un refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y hoy puedes volver al primer amor. Así que Dios quiere que hoy, mi amado hermano, hoy vuelvas. Mira, le está diciendo, ahora, esto es una situación que uno dice, pero a ver, Señor, el hecho de haber dejado el primer amor, de pronto de no hacerlo con esa ansia, con ese deseo, esa búsqueda de Dios, con todo mi corazón, eso, de eso tengo que arrepentirme. Realmente si he entrado de pronto en una circunstancia de un tanto rutinario o que lo haga porque me siento obligado, eso es tan malo que tengo que arrepentirme de ello, pues sí, el Señor nos está diciendo aquí, amado, arrepiéntete. Así nos habla. No tiene otro vocablo, sino que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirnos, mi amado hermano. Si no estoy en esa condición, Dios nos está haciendo un llamado. Arrepentirnos, a que hagamos las obras conforme, que tengamos una relación con Él conforme Él quiere que la hagamos. Hay un mensaje que alguna vez vi a través de un programa que tal vez muchos hemos visto, donde hay un millonario, un propietario de unas empresas que generan electricidad y es un propietario de muchas cosas en ese pueblo. Y en alguna vez él contrató a un grupo de asesores económicos. Y esos asesores económicos, como el millonario, es de un genio bastante colérico. Entonces, cada vez que ellos venían a decirle algo, ellos temblaban y se mostraban así temerosos. Entonces él decía una cosa y ellos le decían que sí, que iba a tomar una decisión, ellos le decían que sí. Cuando pasan un tiempo, él se percata que está en bancarrota. Y empezó a preguntar, ¿pero qué pasó aquí? Si yo los contraté a ustedes para que me dijeran si las decisiones que iba a tomar eran buenas o eran malas. ¿Y ustedes qué hicieron? Simplemente se congraciaron conmigo, con lo que yo decía, y no me dieron a conocer lo que realmente tenía que hacerse. Y por esa razón, pues en el programa hay unos perritos, él tiene unos perritos, son tremendos perros, y pues se los echó. Y pues
sabremos, son dibujos animados, pero allí esa fue la consecuencia por una mala asesoría. Mis amados hermanos, en Lamentaciones capítulo 2, versículo 14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. En el texto Jeremías, el profeta Jeremías está mostrando la situación en que había quedado el pueblo de Dios y está diciendo, ¿saben por qué pasó todo eso? Porque los profetas, en vez de decir la verdad, dijeron lo que a la gente quería que le dijeran. En estos tiempos tal vez es muy probable que muchas personas se acerquen a cuando acepten el llamado de un cristiano para decirle, ven amigo, Cristo quiere salvar tu vida y toda esta cuestión. Y la gente que quiere escuchar, que le digan que va a estar bien, que va a tener plata, ¿cierto? Casa, carro, beca, no va a tener ninguna mala enfermedad, que la situación se puede solucionar. Pues claro que sí, Dios es todopoderoso y Él está dispuesto a hacerlo, claro que sí, como Padre que es nuestro, ¿cierto? Claro que sí quiere hacerlo, quiere darnos bienestar, pero sobre todo Dios está interesado en que tengamos vida eterna, está interesado en nuestra salvación, por lo tanto, nos está diciendo, por eso es el motivo de este mensaje. Dios quiere que volvamos a tener una condición de intimidad con Él, que volvamos a ese primer amor, mi amado hermano, porque es que si estamos en el primer amor es la única forma como nuestra vida va a ser dirigida por Dios. Yo puedo haber conocido a Cristo, pero si dejo de tener una relación continua con Dios, muy seguramente mi mente en primer lugar va a empezar a sentir, a dirigir hacia cosas que no son santas. Mi corazón puede llenarse de sentimientos que no agraden a Dios. Mi conducta puede estar orientada hacia cosas que no le agraden a Dios. Así que, ¿cuál es la solución para ello? Pues acercarnos a Dios. Ahora, número 3, ¿cómo hacemos eso? Dice la palabra en el mismo versículo 5. Recuerda, por tanto, continuamos leyendo, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras que nosotros hacíamos? Cuando conocimos a Cristo, las primeras obras era la búsqueda incesante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, mis amados hermanos. Busquemos la presencia de Dios siempre. Hagámoslo como Él dice, porque Él dice que Él busca unos adoradores. Y adorar no es el hecho de estar cantando solamente, no es el hecho de ir a la congregación, alzar las manos, cerrar los ojos y cantar allí una alabanza que estremezca el corazón. Adorar es más que eso, es tener una vida en santidad, es que todo lo que hagamos sea agradable a Dios, es que en nuestro comportamiento diario, tanto en el colegio, en la universidad, en el rol que desempeñemos como profesional, como el oficio, como la ocupación que Dios nos da allá en ese lugar donde estamos en medio de personas que tal vez no conocen de Cristo, en aquel lugar donde tal vez la mayoría de las personas utilizan vocabulario soez, tienen unos comportamientos que para el mundo es correcto. Por ejemplo, cuando yo llegué por acá a Barranquilla en el 1990, me decían, no, en la costa es normal que el hombre tenga dos mujeres. Y a mí me parecía eso porque yo vi a mi papá. Y en el lugar, allá en el campo donde me crié, veía que las personas tenían una sola mujer. Así que uno viene con ese preconcepto y que le digan, es normal que un hombre tenga dos mujeres. A mí me parecía eso como imposible de ocurrir. Y llego y llegué a trabajar al terminal marítimo
personas que ganaban muy bien y hacían muy poco, dicho sea de paso, y obviamente como ganan bien, pues tenían la posibilidad de tener una mujer aquí y otra mujer allá. Y a mí me parecía eso inconcebible, pero era natural. Realmente ocurría y eso era tan natural para todas las personas. Es más, el hombre que no lo hacía lo tenían como bobito. Ya. Así que Dios nos está diciendo, mira, ¿cómo, ¿cómo es necesario que hagamos esa relación con Dios? Pues obviamente haciendo lo que a Él le agrada. Porque podemos vivir en medio de una sociedad donde esas cosas, de hecho últimamente, y es bíblico, dice en los últimos tiempos, ¿verdad? A lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Y nosotros estamos viendo una cantidad de cosas donde nos están imponiendo conductas que realmente son detestables frente a Dios, pero que la sociedad nos quiere imponer que así es y así tenemos que no solamente aceptarlo, sino que eh, en cierto momento nos impondrán que nosotros actuemos de la misma manera y nos está diciendo no a las primeras obras, las obras que Dios nos dice que es correcto que hagamos. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo? Pues buscando la presencia de Dios siempre. Dios quiere que tengamos dice la palabra, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no porque me vean. Oh, el hermano Vladimir es un varón de Dios porque va a las actividades de la iglesia, siempre está allí. Eso no, de ninguna manera refleja realmente la relación que yo tengo con Dios. Lo que refleja mi relación con Dios es allá interno, es lo que realmente vivo yo frente a Dios. Así que mis amados hermanos, en Hechos de los Apóstoles hay un pasaje donde dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo de la Hermosa y había una persona allí paralítica y ellos pasando, él les pidió dinero y Pedro y Juan dice, Pedro le dijo, no tenemos los dos, venimos los dos, pero nosotros dos, Pedro y Juan y yo no tenemos dinero. Dice, pero de lo que yo tengo, no dijo de lo que tiene Juan y tengo yo, no, dice, de lo que yo tengo, porque es que yo sé cómo está mi relación con Dios, ¿verdad? Eso es algo íntimo. Claro que es cierto que algunas veces nuestro comportamiento indica cómo es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Puede ser, porque en un momento de rabia puedo decir tal vez vulgaridades y eso señala cuál es la condición en que tengo con Dios, ¿cierto? ¿Cómo es mi relación con Dios? En ese texto, Pedro le dice al paralítico, no tenemos los dos, no tenemos oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Él sabía que tenía al Señor Jesucristo con él, que tenía una relación íntima con Dios. Así que él dijo, de lo que tengo te doy, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y el paralítico anduvo, se levantó y dio gracias a Dios, entró, brincaba y saltaba. Eso ocurrió porque Pedro tenía una relación de intimidad con Dios. Entonces, recapitulemos. Dice, ¿qué es lo que quiere Dios en este tiempo de volver? Que recordemos dónde estábamos primero. Estábamos en el primer amor, dice el versículo 4. ¿Cuándo debemos volver? Debemos hacerlo ya, hoy, mi amado hermano. El versículo 5 dice, arrepiéntete, está en tiempo presente, es hoy, es ya, no hay momento de esperar. ¿Por qué lo debemos hacer? En Mateo nos habla por allí que nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Recordemos que empieza diciendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Dios nos conoce y tal vez conoce una condición que estemos viviendo que tal vez nos hemos enfriado. Como dice Mateo, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad
el amor de muchos se enfriará. Es probable que estemos viviendo un tiempo de enfriamiento, mi amado hermano. ¿Y cuál es la invitación de Dios para nosotros hoy? Dice, mire, vuelva porque yo sé de dónde viene. ¿Cuándo tengo que hacerlo? Hoy. ¿Cómo debo hacerlo, mis amados hermanos? Pues aquí nos está diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras, esas obras que nosotros hacíamos cuando estábamos en el primer amor. Predica la palabra de Dios, busca la presencia de Dios. Bueno, invertido, ¿verdad? Primero busca la presencia de Dios, tenerse intimidad con Dios, para que luego de estar llenos de esa presencia, así podamos hacer todas las obras que Dios quiere que hagamos. Mira, mis amados hermanos, les doy como testimonio. El Señor permitió que lleváramos un mensaje hace unas 15 días y hablábamos acerca de honrar a Dios. Y allá en Jeremías capítulo 42 nos hablaba de que debíamos honrarlo aún en tiempo de dificultad. Y terminado la exposición de la palabra, esa misma semana se presentó una dificultad a nivel de salud en un familiar muy cercano, donde el pronóstico de los médicos era desalentador, bastante desalentador. Con mi esposa decidimos, pues, vamos a meternos más con Dios, ¿cierto? De hecho, buscamos más la presencia de Dios, metidos allí, y cuando el parte médico era que esa situación difícil en la vida de nuestro familiar iba a ser de 1 a 3 meses, el Señor dio la victoria en semana y media, menos de, sí, una semanita larga. Eso Dios es tan bueno, mis amados hermanos, que nos dijo primero, nos advirtió. Mira que Dios advierte, es tan bueno que primero advierte, ¿cierto? Pues, así lo dice su palabra, Él no hará nada sin que lo muestre a sus siervos los profetas, ¿verdad? Aquí podemos hacer un paréntesis que el profeta no es básicamente el que predice un evento futuro, ¿cierto? Esa era una de las funciones que hacían los profetas, ¿verdad? En la antigüedad uno lee todo lo que los escritos de los profetas, los mayores y los menores, y uno ve que la función principal del profeta es decirle a las personas, al pueblo, hey, está cometiendo cosas que no le agradan a Dios, por lo tanto arrepiéntase y vuélvase a Dios. Básicamente esa era la función del profeta. Entonces cuando dice que no hará nada que muestre a sus siervos los profetas, no simplemente le está diciendo un evento futuro, sino la condición actual y cuál es la finalidad de ello, que el pueblo se vuelva a Dios. Entonces, en esa oportunidad Dios nos permite que compartiéramos la palabra diciendo, honra a Dios aún en medio de las dificultades, que allí es donde está realmente lo difícil de creerle a Dios, si esa dificultad es fuerte. Entonces, en ese momento, pues, creímos a Dios, seguimos más, sentimos mucho más, y Dios nos dio la victoria, mi amado hermano. Entonces, eso para glorificar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Ahora, finalmente, mis amados hermanos, es tiempo de volver. ¿Por qué? ¿Por qué debemos volver a Dios? Mira, lo que nos dice, hay consecuencias. Es que si no lo hacemos hay consecuencias. Mira lo que dice la palabra aquí. Pues si no, versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El candelero es, digamos que es una antorcha, es un elemento, un instrumento que da luz, ¿verdad? Aquí está representando, mira, esa luz que Dios nos da, ese
instrumento que nos permite vencer la oscuridad, que no nos deja estar en medio de la oscuridad, de las tinieblas, que nos permite guiar nuestro comportamiento. Ese candelero lo da Dios, pero también Dios lo puede quitar. Y aquí nos está diciendo, mire, ¿cuál es la consecuencia? Si no te arrepientes, si no vuelves al primer amor, Dios quita el candelero. Pero también hay una consecuencia que es una promesa allí. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Mi amado hermano, hay dos consecuencias. Número uno, entonces decimos, ¿por qué es tiempo de volver? ¿Por qué, mi amado hermano? Número uno, porque si no lo hacemos, Él nos está diciendo, nos va a quitar el candelero. Mi amado hermano, volveríamos a las tinieblas, a la oscuridad. Pero si lo hacemos, dice, le daré de comer del árbol de la vida. Recordemos lo que les dije al comienzo, en capítulo 22, 2. Vamos a leerlo. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Ese árbol es Dios Todopoderoso. ¿Qué nos está diciendo? Si haces lo que te estoy indicando aquí, mi amado hermano y amigos que nos ven, si volvemos a ese primer amor, a esa condición de la cual tal vez algunos se han apartado, quizás nos hemos apartado en algún momento porque haya llegado enfriamiento a nuestras vidas, Dios nos está diciendo dos consecuencias. Número uno, si no me arrepiento, le quito el candelero, vas a vivir en la oscuridad, en las tinieblas, pero si lo haces, vas a vivir, vas a estar cobijado por el árbol de vida eterna, que es Jesucristo. Él nos está prometiendo, mi amado hermano y amigo que nos ven, que si vuelvo al primer amor, entonces voy a estar al lado del árbol de vida. Dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Él sana toda la tierra, Él sana tu vida, Él restaura todo lo que ha sido dañado. Él tiene para ti, para mí, promesas de bien y no de mal. Así que, mi amado hermano, la pregunta para nosotros hoy es, bueno, Dios nos hace una invitación. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamamiento que Dios nos hace hoy? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a aceptar ese llamamiento? Porque definitivamente es tiempo de volver. Amén. Yo le voy a pedir, mi amado hermano y amigos que nos ven, que demos gracias a Dios, que le honremos en todo momento y que volvamos al primer amor. ¿Por qué? Porque nos conviene. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te bendigo, Dios de la gloria, y te doy toda la honra y toda la gloria porque solamente tú te la mereces. Yo te doy gracias, Padre, porque tú conoces nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, bendito Dios. Conoces que tal vez trabajamos en la obra de Dios, que hacemos cosas que son agradables delante de ti y delante de los hombres, Señor, de nuestros superiores, Padre eterno, pero que tal vez en nuestro interior, Señor, allá en la intimidad, Señor, hemos permitido que haya un enfriamiento, Señor, en la relación contigo, bendito Padre Celestial. Por lo tanto, hoy, Señor, siguiendo el sabio consejo tuyo, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a que tengamos un arrepentimiento genuino, Señor, de corazón, bendito Padre Celestial, y que podamos llegar, Señor, a tu presencia, Señor, a que volvamos a esas primeras obras, Señor, que nuestra vida, Señor, sea guiada por tu palabra, bendito Padre Celestial. Señor, que no permitas, Padre eterno, que la lámpara, que el candelero tuyo, Señor, que es tu presencia, Señor, que esa palabra tuya sea la luz
lámpara, Señor, que guía nuestros pasos, bendito Padre Celestial, y que podamos estar junto al árbol de vida eterna que eres tú, Padre eterno, Señor bendito de la gloria. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, porque solamente tú te la mereces. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia, Dios le bendiga, amigos que nos ven. Recuerden, Cristo viene pronto. Bendiciones.